Hola, buenos días. El objetivo de este video es explicar sobre Visual Basic. Para empezar, Visual Basic es un lenguaje de programación perteneciente a la familia de Visual Studio que permite la creación y manejo de programas en ambiente gráfico de manera profesional y con alta calidad. Como primer subtema son programas secuenciales interactivos y orientados a eventos. Un programa secuencial es un programa que se arranca, lee los datos que necesita, realiza los cálculos e imprime o guarda en el disco los resultados. De ordinario, mientras un programa secuencial está ejecutándose, no necesita ninguna intervención del usuario. A este tipo de programas se les llama también programas basados o orientados a procedimientos o a algoritmos. Este tipo de programas siguen utilizándose ampliamente en la actualidad, pero la difusión de los PC ha puesto de actualidad otros tipos de programas. Los programas interactivos exigen la intervención del usuario en tiempo de ejecución, bien para suministrar datos o para indicar al programa lo que debe hacer por medio de menús. Los programas interactivos limitan y orientan la acción del usuario. Por su parte, los programas orientados a eventos son los programas típicos de Windows, tales como Word, Excel y PowerPoint. Cuando uno de estos programas ha arrancado, lo único que hace es quedarse a la espera de las acciones del usuario, que en este caso son llamados eventos. El usuario dice si quiere abrir y modificar un fichero existente o bien comenzar a crear un fichero desde el principio. Estos programas pasan la mayor parte de su tiempo esperando las acciones del usuario y respondiendo a ellas. Las acciones que el usuario puede realizar en un momento determinado son variadísimas y exigen un tipo especial de programación. La programación orientada a eventos. Este tipo de programación es sensiblemente más complicada que la secuencial y la interactiva, pero Visual Basic 6.0 la hace especialmente sencilla y agradable. El siguiente subtema será programas para el entorno Windows. Visual Basic 6.0 está orientado a la realización de programas para Windows, pudiendo incorporar todos los elementos de este entorno informático por medio de ventanas, botones, cajas de diálogo y de texto, botones de opción y de selección, barra de desplazamiento, gráficos, menús, etc. Prácticamente todos los elementos de intervención con el usuario de los que dispone Windows pueden ser programados en Visual Basic 6.0 de un modo muy sencillo. En ocasiones bastan unas pocas operaciones con el mouse y la introducción a través del teclado de algunas sentencias para disponer la aplicación con todas las características de Windows. El siguiente subtema son modo de diseño y modo de ejecución. La aplicación Visual Basic de Microsoft Word puede trabajar de dos modos distintos, en modo de diseño y en modo de ejecución. En modo de diseño, el usuario construye interactivamente la aplicación, colocando controles en el formulario y definiendo sus propiedades y desarrollo funciones para gestionar los eventos. La aplicación se prueba en modo de ejecución. En ese caso, el usuario actúa sobre el programa introduciendo eventos y prueba cómo responde el programa. Hay algunas propiedades de los controles que deben establecerse en modo de diseño, pero muchas otras pueden cambiarse en tiempo de ejecución, desde el programa escrito en Visual Basic 6.0, en la forma en que más adelante se verá. También hay propiedades que solo pueden establecerse en modo de ejecución y no son visibles en modo de diseño. Todos estos conceptos, controles, propiedades, eventos, etc., los veremos más adelante. El siguiente subtema será formularios y controles. Cada uno de los elementos gráficos que pueden formar parte de una aplicación típica de Windows es un tipo de control. Los botones, las cajas de diálogo y de texto, las cajas de selección desplazables, los botones de opción y de selección, las barras de desplazamiento horizontales y verticales, los gráficos, los menús y muchos otros tipos de elementos son controles para Visual Basic 6.0. Cada control debe tener un nombre
a través del cual se puede hacer referencia a él. En el programa Visual Basic 6.0 proporciona nombres por defecto que el usuario puede modificar. En la terminología de Visual Basic 6.0 se llama formulario, form, a una ventana. Un formulario puede ser considerado como una especie de contenedor para los controles. Una aplicación puede tener varios formularios, pero un único formulario puede ser suficiente para las aplicaciones más sencillas. Los formularios deben también tener un nombre que puede crearse siguiendo las mismas reglas que para los controles. Los siguientes subtemas eran objetivos y propiedades. Los formularios y los distintos tipos de controles son entendidos genéricas de las que puede haber varios ejemplares concretos en cada programa. En programación orientada a objetos, más bien basada en objetos, habría que decir se llama clase a estas entidades genéricas, mientras que se llama objeto a cada ejemplar de una clase determinada. Por ejemplo, en un programa puede haber varios botones, cada uno de los cuales es un objeto del tipo de control comando, que sería la clase. Cada formulario y cada tipo de control tienen un conjunto de propiedades que definen su aspecto gráfico, como tamaño, color, posición en la ventana, tipo y tamaño de letra, etc. Y su forma de responder a las acciones del usuario, si está activo o no. Por ejemplo, cada propiedad tiene un nombre que viene ya definido por el lenguaje. Por lo general, las propiedades de un objeto son datos que tienen valores lógicos como true, false o numéricos concretos propios de este objeto y distintos de las de otros objetos de su clase. Así pues, cada clase, tipo de objeto o control tiene un conjunto de propiedades y cada objeto o control concreto tiene unos valores determinados para las propiedades de su clase. Casi todas las propiedades de los objetos pueden establecer en tiempo de diseño y también casi siempre en tiempo de ejecución. En este segundo caso, se accede a sus valores por medio de las sentencias del programa en forma análoga a cómo se accede a cualquier variable en un lenguaje de programación. Para ciertas propiedades, esta es la única forma de acceder a ellas. Por supuesto, Visual Basic 6.0 permite crear distintos tipos de variables, como más adelante veremos. Se puede acceder a una propiedad en un objeto por medio del nombre del objeto a que pertenece, seguido de un punto y el nombre de la propiedad, como por ejemplo obcolor.obName. El siguiente subtema serán nombres de objetos. En principio, cada objeto de Visual Basic 6.0 debe tener un nombre por medio del cual se hace referencia a dicho objeto. El nombre puede ser el que el usuario desee e incluso Visual Basic 6.0 proporciona nombres por defecto para los diversos controles. Estos nombres por defecto hacen referencia al tipo de control y van seguidos de un número que se incrementa a medida que se van introduciendo más controles de ese tipo en el formulario, como por ejemplo OBS Scroll 1 para una barra de desplazamiento, Scroll Bar vertical, HS Scroll 1 para una barra horizontal. Los nombres por defecto no son adecuados porque hacen referencia al tipo de control, pero no al uso que de dicho control está haciendo el programador. Por ejemplo, si se utiliza una barra de desplazamiento para introducir una temperatura, conviene que su nombre haga referencia a la palabra temperatura y así cuando haya que utilizar este nombre se abra exactamente a qué control corresponde. Un nombre adecuado sería, por ejemplo, HSBTemp, donde las tres primeras letras indican que se trata de un horizontal, scroll bar,
y las restantes empezando por una mayúscula que servirá para definir una temperatura. Existe una convención ampliamente aceptada que es la siguiente. Se utilizan siempre 3 letras mayúsculas que indican el tipo de control, seguidas por otras letras, la primera mayúscula a modo de separación libremente escogida por el usuario, que tienen que hacer referencia al uso que se va a dar a ese control. El siguiente subtema son eventos. Como ya se ha dicho que las acciones del usuario sobre el programa se llaman eventos, son eventos típicos el hacer clic sobre un botón al hacer doble clic sobre el nombre de un fichero para abrirlo, el arrastrar un icono, el pulsar una tecla o combinación de teclas, el elegir una opción de un menú, el escribir en una caja de texto o simplemente mover el mouse. Más adelante se verán los distintos tipos de eventos reconocidos por Windows y por Visual Basic 6.0. Cada vez que se produce un evento sobre un determinado tipo de control Visual Basic 6.0, arranca una determinada función o procedimiento que realiza la acción programada por el usuario para ese evento concreto. Estos procedimientos se llaman con un nombre que se forma a partir del nombre del objeto y el nombre del evento, separados por el carácter _. Los siguientes subtemas son métodos. Los métodos son funciones que también son llamadas desde programa, pero a diferencia de los procedimientos no son programadas por el usuario, sino que ya vienen preprogramadas con el lenguaje. Los métodos realizan tareas típicas, previsibles y comunes para todas las aplicaciones. De ahí que vengan con el lenguaje y que se libere al usuario de la tarea de programarlos. Cada tipo de objeto o de control tiene sus propios métodos. Por ejemplo, los controles gráficos tienen un método llamado Light, que se encarga de dibujar líneas rectas. De la misma forma existe un método llamado Circ, que dibuja circunferencias y arcos de circunferencias. En obvio, en el dibujar líneas rectas o secuenciales o circunferencias es una tarea común para todos los programadores y que Visual Basic 6.0 da ya resuelta. El siguiente subtema son proyectos y ficheros. Cada aplicación que se empieza a desarrollar en Visual Basic 6.0 es un nuevo proyecto. Un proyecto comprende otros componentes más sencillos, como por ejemplo los formularios, que son las ventanas de la interfase del usuario de la nueva aplicación, y los módulos, que son conjuntos de funciones y procedimientos sin interfase gráfica de usuario.